Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta ocasión tan maravillosa, un domingo en donde Dios nos permite podernos reunir a través de este canal de bendición que llega hasta la intimidad de sus hogares y sin lugar a dudas para algunos también en sus trabajos, en sus negocios. Un fraternal saludo de su amigo en Cristo, mi hermano Erwin Bol, está para ustedes el día de hoy exponiéndoles la palabra de Dios, y qué bendición poder saber que usted está ahí atento siempre a lo que Dios quiera decirle cada domingo, siempre en la franja pastoral. Le invitamos a que siempre vaya a su iglesia, que siempre busque al Señor, y cuando no lo pueda hacer, que siempre esté conectado a este precioso canal de bendición, un canal que le llena esperanza, que le lleva esperanza hasta sus hogares y que le conecta con Dios. Vamos a orar para poner en las manos del Señor esta preciosa hora en donde Dios quiere usar sin lugar a dudas este canal de bendición para que llegue hasta su hogar la palabra bendita que hoy quiere el Señor poner en su corazón. Oramos. Amado Dios y buen Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos infinitas de todo corazón por este tiempo tan maravilloso que nos permites poder gozarnos, alegrarnos a través de las alabanzas, a través de las exposiciones de la palabra de diferentes siervos tuyos a quienes tú usas. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos, por el trabajo arduo que hacen, también por este canal precioso que nos bendice realmente con la palabra, que nos llena de gozo y de alegría. Oramos por cada uno de nuestros amados hermanos televidentes, amigos, hermanos en Cristo que están hoy viendo este canal, edificándose. Oramos que tú seas en cada vida, en cada corazón. Nos ponemos en tus manos de amor y toda honra y toda gloria sea siempre para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. La palabra de Dios, de hecho, que Dios ha puesto hoy en mi corazón, pensando también en el marco de la celebración del mes de la Biblia, que mundialmente se celebra en estos días de agosto. Algunos hacen algunas caminatas, algunas actividades muy lindas en sus iglesias, alguna que otra campaña evangelística, y es muy lindo ver cómo la mayoría de denominaciones, de iglesias, conmemoran el famoso mes de la Biblia. Pero más que celebrarlo a través de todas las pancartas, de todas las caravanas que hacemos, las actividades que hacemos a nivel eclesiástico, yo quiero que meditemos especialmente cuál es la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios, porque es una pregunta válida que varios todavía hasta el día de hoy se hacen. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios en la Escritura, en la palabra de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de la Escritura, de hecho? Pero pensemos en esto y en lo largo y ancho de esta predicación del día de hoy, quiero que usted me ayude a meditar y vaya usted también a su Biblia y lea usted por sí mismo y pueda descubrir que sí, en efecto, Dios habla a través de su palabra acerca de esta famosa palabra, la voluntad del Padre. De hecho, es una palabra que aparece infinidad de veces, cantidad de veces, la voluntad de Dios. Y en las Sagradas Escrituras está la palabra de Dios. Y quiero aclararle de una vez anticipadamente algo muy importante. No hay situación para la cual no podamos nosotros encontrar, descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida en ciertas circunstancias o situaciones que yo estoy atravesando o que yo me quiero enfrentar en un futuro. No hay absolutamente ninguna que no podamos encontrar cuál es la voluntad de Dios, ya sea de manera explícita o de manera implícita. Eso es muy importante también, porque no es que vamos a encontrar detalladamente para cada situación, explícitamente, detalladamente, de qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, pero es responsabilidad de todo creyente, de cada uno de nosotros, discernir en este curso de acción, discernir y seguir realmente el medio que tengamos para poder nosotros encontrar en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Y Pablo dice a los creyentes en Éfeso, está registrado en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, que debemos mirar con diligencia nuestro andar, para que nosotros nos conduzcamos en este mundo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y luego añade el apóstol Pablo en el último versículo: por tanto, no seáis insensatos, sino que seáis entendidos de cuál es la voluntad del Señor.
Debemos vivir como sabios, queridos hermanos, amigos, jóvenes, todos los que nos escuchan en esta hora y nos ven. Debemos vivir como sabios, no como necios. Pero para eso necesitamos nosotros, antes de entrar en el tema de la sabiduría y la voluntad de Dios, ser entendidos, no de las opiniones de nosotros, los predicadores o de otros expertos, y mucho menos de lo que dice los videntes que hablan del horóscopo, no, nada de eso, sino debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios y vivir realmente en sabiduría. Implica ese entendimiento claro de cuál es la voluntad de Dios, dispuesto a revelármela a través de su palabra y estar dispuestos nosotros de todo corazón a vivir conforme a esa voluntad. Y es precisamente este el tema que vamos a tratar en esta hora de la mañana en la franja pastoral, para poder nosotros concluir al finalizar de este sermón y discernirnos nosotros si hemos realmente caminado en la voluntad de Dios, si estamos actuando bajo la voluntad de Dios, porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo hacer específicamente? Pero al final terminan haciendo lo que quieren y no lo que realmente han descubierto. Pero para eso debemos ver varias cositas. Una de ellas, en primer lugar, debemos ver y entender que el creyente realmente debe vivir bajo la voluntad de Dios. Hemos dicho, de hecho, que vivir, hemos hablado de esto por años, por mucho tiempo, que vivir bajo la voluntad de Dios es vivir como sabios. Y eso implica primariamente entonces que debo entender cuál es la voluntad de Dios para que yo sea sabio. De hecho, en el idioma griego existen dos palabras que se traducen al español como la palabra voluntad. Y la primera de ellas, que es boulé, y todos los derivados de esta palabra señalan que primariamente la voluntad de Dios es decretiva. ¿Qué quiere decir? Que sus propósitos eternos para el universo que Él creó, incluyendo a cada uno de nosotros como individuos, esa es la voluntad decretiva. Él lo decretó, Él lo hizo. Y eso otros también lo llaman la voluntad absoluta de Dios. Esa palabra en donde Él solo dice, sea la luz y fue la luz. Hágase esto y se hace esto. Está dicho en su voz, está dicho en su palabra, está decretado. Eso es inmutable, no cambia. Eso está allí escrito y por mucho que algunos, quizás, no sé si usted ha observado esto o si alguna vez se ha preguntado, que debe tener cuidado también, ¿será que la palabra de Dios necesita ser actualizada? He escuchado yo algunos. ¿Será que necesita ser nuevamente contemporánea y cambiar algunas cositas? Déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios no cambia. Hay decretos claros. De hecho, toda la palabra, la voluntad decretiva del Padre se refiere especialmente cuando nosotros le preguntamos a la palabra de Dios, ¿qué debo hacer en esto? ¿Cómo debo hacer en esto? Y acá encontramos cantidad de veces lo que ya está decretado que esto debo hacer en tal o cual situación y circunstancia, que está claramente explicado y detallado en el consejo de la palabra de Dios. Dígase cualquier tipo de situación, por ese determinado en la palabra griega boulé, y anticipándonos el conocimiento de Dios está ahí decretado. Y eso estaba decretado por Dios incluso desde antes de la fundación del mundo, que así se debía hacer esto, aquello, lo otro. Dios lo ha decretado, Dios lo ha declarado y Él sí puede declarar esa palabra. Ahora, la otra palabra griega que también se traduce como voluntad en el idioma español es la palabra telema. Y esta palabra se usa, de hecho, para señalar lo que uno desea, lo que uno quiere que pase. O sea, si hablamos de la voluntad de Dios en este sentido, nos estamos refiriendo entonces a lo que Dios desea, oiga bien, desea que nosotros hagamos o dejemos de hacer en una situación particular, pero que al final de cuentas nosotros decidimos. Él desea que nosotros hagamos el bien, pero pone en nosotros la libertad de hacerlo. De hecho, en gran cantidad también de la palabra de Dios, por ejemplo, Deuteronomio dice, pongo delante de vosotros las bendiciones y las maldiciones, decidan ustedes qué camino quieren tomar. Dios desea que nosotros nos comportemos de cierto modo en el mundo, esa es la voluntad.
de Dios para con nosotros, la cual nosotros debemos aprender a discernir y a obedecer. Y los creyentes no debemos ser insensatos, sino que debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo expresado en la Escritura. Esa es la misma palabra, de hecho, que aparece más adelante en Colosenses capítulo 4, versículo 12, donde dice Pablo que a los hermanos de Colosas, que Epafras siempre rogaba encarecidamente por ellos. ¿Y qué pedía Epafras en su oración por los colosenses? Que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cómo debemos vivir como Dios quiere que vivamos entonces? Siguiendo su voluntad. Y esa voluntad es la que ha sido revelada en la palabra de Dios, en la Escritura, y encontramos ahí la voluntad de Dios, que es un asunto de entender su palabra. Hermanos queridos, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, entonces al primer lugar al que tenemos que ir es a la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otra forma más que escucharla, leerla, entenderla. Ahora bien, no podemos nosotros dejar este asunto así. Yo sé que algunos quisieran que esto fuera bastante rápido y sencillo. Mayormente que hoy vivimos en la época de lo instantáneo. Usted conoce muchas cosas que ahora se puede preparar instantáneo y no solamente es el café. Hay también mochi instantáneo, hay cantidad de cosas que usted solo lo mete a un microondas, usted solo hace un par de cositas y ya tiene instantáneamente una sopa, ya tiene instantáneamente una tortilla recalentada, porque vivimos en esa época y a veces yo me atrevo a pensar y a creer que hay algunos que quisieran aplicar esa instantaneidad en la Biblia y que solamente con abrirla donde ponga mi dedo o donde voy a mi concordancia y encuentro ahí exactamente, explícitamente lo que tengo que hacer. No es así, mis queridos hermanos. Debo estudiar la palabra, debo sumergirme en la palabra, debo leer la palabra. Por eso, en el marco de la celebración de este mes de la Biblia, que no sea solamente un recordatorio más una vez al año, que no sea solamente una celebración, sino que intencionalmente yo me sumerja, yo escudriñe, yo estudie la palabra, y para eso se requiere tiempo. Encontrar la voluntad de Dios no es algo sencillo. Es como decir la Biblia, de hecho, yo sé que es lo suficiente y eso se oye muy sencillo y fácil de entender, que la palabra de Dios es suficiente para mí, suficiente para usted. Pero buscar la voluntad específica para una situación específica, en realidad no es tan fácil. Cuando se trata del tema de la voluntad de Dios, es de otro modo. Y muchas veces, cuando los creyentes queremos conocer la voluntad de Dios para alguna situación específica, pensamos, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, le voy a decir algún ejemplo rápido. Muchachos que están a punto de buscar, ya están en la época, en el tiempo, de que quieren encontrar a una persona ideal, idónea, como dice la palabra de Dios, con quien se va a casar, y la famosa pregunta, ¿con quién me casaré? Y de repente encuentran alguna muchacha que les gusta, se comienzan a enamorar, le comienzan a hablar y se preguntan todavía, ¿será que es ella la voluntad de Dios? Y algunos cuestionan, Dios, revélamelo, háblamelo, dímelo claramente, si es ella o no es ella, y cómo lo voy a encontrar, cómo lo voy a entender. Algunos piden señales, algunos creen de que de esta manera va a ser. Y algunos hemos escuchado algunos testimonios, por ejemplo, que de repente iba alguien en su bicicleta o en su moto y de repente tiene un accidente, se tropieza y cuando se cae cerca de un mapa que dice ahí África, y entonces se entiende que es la voluntad de Dios que sea misionero en África. No siempre va a ocurrir así. De hecho, no es necesariamente así. No es como una especie de talismán, de algo místico, como una varita mágica, que ¡pum!, de repente me alumbra el cerebro y entiendo la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Si descubro cuál es la voluntad de Dios primaria, escrita en su palabra, entonces voy a tomar una buena decisión. Comencemos por lo básico. Vuelvo al ejemplo de los enamorados. Si hay muchachos que se están preguntando, ¿será que es o no es ella la voluntad de Dios? Simples preguntas. Hazte esta pregunta. ¿Esa muchacha
también vive lo mismo que yo vivo, cree en lo mismo que yo creo. Esa mujer vive conforme a los parámetros de Dios que ya están establecidos en su palabra. Comencemos por ahí, porque si esa persona no vive conforme a la voluntad de Dios, no ha creído en el Evangelio, tan sencillo que es como encontrar una palabra de Dios, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, no os unáis en yugo desigual. Eso ya está escrito y esa voluntad yo sí ya la sé. Sin embargo, si hago y tomo esa buena decisión, dice la palabra de Dios, me irá bien. Pero eso quiero que también lo ampliemos un poco, porque en la palabra de Dios, para descubrir, de hecho, la voluntad de Dios, como lo decía hace un momento, no es algo sencillo. En el pensamiento de muchos creyentes, antes de tratar con el problema que subyace debajo de este pensamiento, permítame también aclarar realmente el tema del pensamiento en la palabra de Dios. Primero, es que la Biblia realmente enseña que si seguimos la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Pero también debemos decir, en segundo lugar, que nuestra definición de bien no siempre concuerda con la definición de bien en la palabra de Dios. O sea, si yo hago la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, me irá bien. ¿Qué significa eso? O en la mente de mucha gente, ¿qué significa eso? Si vamos a la gente, a la sociedad, al mundo, que me vaya bien es que tenga pisto. Es que sea próspero económicamente, es que voy a tener salud, es que me va a ir bien cuando todo está en orden, cuando todo es color de rosas. Esa es la mentalidad incluso hasta de algunos creyentes cuando se les pregunta, ¿cómo te va? Me va bien vos, me va bien porque tengo carro, me va bien porque tengo casa, me va bien porque tengo mujer, hijos, me va bien porque la mentalidad mundana de la mayoría es que le vaya bien a alguien tiene mucho que ver con lo económico, pero no siempre esa definición concuerda con lo que Dios piensa que es que le vaya bien a alguien. Cuando Pablo dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que amamos a Dios, y es un pasaje muy famoso, muy conocido, que los que amamos a Dios, dice Romanos 8, 28, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sí? Y es que al decir esto, que cada vez que nosotros vivimos conforme a la voluntad de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos nosotros que redefinir qué significa entonces para nosotros que nos vaya bien. Porque la palabra dice, todas las cosas le ayudan a bien, en todo le irá bien. Ciertamente si seguimos la voluntad de Dios, entonces nos va a ir bien. Pero en el sentido de Dios, no en el sentido mío, no en el sentido del mundo. ¿Cuál es el problema del individuo? Mire, el problema es que hay quienes quizás piensan que le vaya bien en todo significa que no hayan problemas, que no hayan dificultades, que haya economía estable. El problema con esto es que estamos enseñando entonces, o estamos pensando, o estamos extrayendo de la palabra de Dios una idea ya premeditada, incluso egocéntrica, y por lo tanto equivocada y pecaminosa de lo que es que le vaya bien al creyente, que le vaya bien al Hijo de Dios. Mis amados hermanos, la razón primordial por la que nosotros debemos esforzarnos por discernir la voluntad de Dios en nuestra vida no es para que nos vaya bien según nosotros, sino según Dios, según sea el agrado de Dios, para poder ser transformado a la imagen de Cristo. Y todo lo que le importa a Dios, todo lo que Dios desea para mí, de hecho, dice la misma palabra de Dios en Romanos 12, es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque yo no lo vea de esta manera. De hecho, Él desea que me vaya bien. Desea que me vaya bien, incluso dentro de este mundo, pero en el sentido de Dios, no en el sentido de la mente mundana. O sea, que me vaya bien en todo, pero es diferente a lo que el mundo piensa que le vaya bien. Vemos cómo encontramos todo eso. Aclarando esto en primer lugar, que me vaya bien es que yo vaya siendo hecho conforme a la imagen de Dios, aunque la situación económica no esté bien. Que me vaya bien es que yo cada día crezca en la salvación y me acerque más al Padre. Es muy diferente entonces a lo que el mundo percibe como es que le vaya bien. Ahora nosotros
debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y lo leíamos en Efesios, capítulo también 5, verso 17. Pero ¿cómo podemos nosotros prácticamente saber cuál es la voluntad de Dios? Por tanto, dice Pablo a los Efesios 5 y 7, no seas insensatos, sino que seas entendido en cuál sea la buena voluntad o cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros adquirir ese entendimiento? Bueno, algunas personas quisieran a veces que la Biblia, como lo dije hace un momento, fuese un libro escrito de manera como una enciclopedia. Usted ha visto las enciclopedias, es decir, está dividida por tópicos. Usted va al diccionario o a una enciclopedia para entender una palabra que usted la acaba de escuchar y no sabe qué significa. Usted va al tópico, encuentra la palabra, va a la página, lee la definición y ¡fum! Se le alumbra a uno el cerebro, se le prende a uno el foco y dice, oh, ya entendí esta palabra. La pongo en el contexto que me la dijeron y ya sé qué significa. Pero la Biblia no funciona así como una enciclopedia, como un diccionario. Dios no reveló su voluntad de esta manera. Ciertamente Dios, de hecho, nos ha dado su palabra, en su palabra, direcciones claras y precisas respecto a muchas cosas. Pero, por ejemplo, tenemos, por poner un ejemplo, un problema con una persona X que nos ha ofendido, que nos ha hecho algún daño. Nos enteramos de que alguien habló mal de nosotros, alguien más nos llevó el chisme o qué sé yo, pero ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer yo cuando alguien me está calumniando, cuando alguien está hablando mal de mí o cuando alguien me ha hecho algún daño? ¿Cómo debemos proceder en medio de esta situación? ¿Ha dejado Dios algo ahí claro? ¿Ha escrito en su palabra algo muy claro respecto a los conflictos personales? Por supuesto que sí. Claro que encontramos ahí. Y nosotros debemos ir y viajar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, es que nosotros debemos ver la maldad detrás del conflicto. Debemos comprender, por ejemplo, lo que la palabra de Dios nos dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y ese hermano que habló mal de mí, esa persona que me calumnió, es carne y sangre. Entonces dice que mi problema no es con él, sino lo que hay detrás de. La palabra de Dios me lo dice claramente, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra maldades, contra regiones celestes. Entonces, tú no tienes un problema con la persona, tú tienes un problema con la maldad de esa persona, con lo que hay detrás de esa persona. Recordemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esa persona es de carne y sangre. El problema no es la persona. Y nuestro principal problema es el enemigo mismo. Es el diablo que anda detrás del conflicto, probablemente usando a alguna persona para quererme hacer daño, para quererme tambalear, para querer ver cómo voy a reaccionar yo en cierta situación y salir dañado. ¿Cómo vamos a salir de esta? Pero Pablo nos lo dice claramente nuevamente también en la misma carta que estoy utilizando hoy, Efesios, solo que un capítulo atrás, versos 26 y 27, no nos airemos, no nos dejemos llevar por el enojo. De hecho, la palabra de Dios dice en versión 60, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque le vamos a dar lugar al diablo, porque vamos a nosotros a equivocarnos. Hay muchas cosas como estas en la palabra de Dios específicas. Otra cosa, por ejemplo, que dice la Escritura es que nosotros debemos tomar la determinación de no devolver mal por mal, siguiendo el mismo ejemplo de este enojo que a veces causa que alguna persona hable mal de ti. Pero dice el apóstol Pablo, no os venguéis, amados, los unos a los otros. Deje la venganza para el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dice la palabra de Dios, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Ves cómo en la palabra de Dios? ¿Se da cuenta cómo en la palabra de Dios encontramos cantidad de cosas tan específicas? Este solo es un ejemplo nada más. Pero si seguimos nosotros y aún buscamos todavía más amplitud de lo que Dios quiere que nosotros
podamos llevar a cabo para resolver conflictos con alguna persona. Mateo 18:15 nos dice también que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Ahora bien, no siempre vamos a encontrar dirección así explícita. No siempre vamos a tener esa bendición, por así decirlo, de encontrar determinado asunto, porque yo sé que hay cosas hoy modernas, como por ejemplo de la bioética, como por ejemplo, si hablamos de situaciones como fecundación in vitro, si hablamos de situaciones que hoy por hoy han salido, como la inteligencia artificial, si puedo o no puedo utilizarla, de qué manera debo utilizarla, y cómo no cometer plagio o robo o algo por el estilo. Hay situaciones que no están detalladas específicamente, cada situación o cada decisión que yo quiero tomar en mi vida, cada día, a lo mejor no está así específicamente. Por eso dice la palabra de Dios que debemos ser entendidos. La Biblia actúa de otra manera también en nosotros, de esta manera. ¿Qué hace Dios para que nosotros seamos entendidos en la voluntad de Dios? Transformándonos cada día a través de su palabra, conforme al carácter santo, proveyéndonos a nosotros un marco de pensamiento distintivamente cristiano, del cual nosotros debemos analizar las cosas y tener discernimiento propio, tener sabiduría, ¿sí? Así que, hermanos, dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos dio la capacidad para pensar, para analizar, incluso para crear nuevas líneas de pensamiento, si lo quiere ver de esta manera también. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no se conforme a lo que la sociedad, a lo que el mundo ha construido. No se conforme a lo que el mundo ha dicho, que estas verdades relativas de ellos son para todos aplicables y que la verdad de uno no debiese estar en contra del otro, y entonces poniendo ellos prácticamente la verdad relativa como que si fuese esa la absoluta, cuando en realidad el mundo no es el que me va a dar a mí los parámetros para vivir conforme a la voluntad de Dios, sino en la palabra misma de Dios encuentro yo. Y lo dice el apóstol Pablo de esta manera: no os conforméis a este siglo, no se conforme a este mundo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, por la misericordia de Dios, Pablo nos está mandando prácticamente este versículo maravilloso, que no debemos conformarnos a lo que el mundo hace. No debemos seguir la corriente, no debemos amoldarnos a lo que este molde mundano ha creado. En muchos sentidos, debemos luchar conscientemente contra muchos patrones del mundo, contra la forma de pensar del mundo. ¿Por qué? Porque es completamente contrario a la voluntad de Cristo en su palabra. ¿Qué dice Pablo? Aquí nos dice: no se conforme a este siglo, que no debemos nosotros permitir que el molde mundano moldee nuestra mente también. ¿Qué hacemos? Aquí hay otra directriz más, que el apóstol Pablo en este texto maravilloso: debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y a medida que nosotros vamos creciendo en la fe cristiana, he ahí la importancia de poner atención a la palabra, de nutrirse en la palabra. Nosotros vamos a ir quitando esa neblina en nuestros ojos y quitar los prejuicios de nuestro corazón y acercarnos a Cristo para ser transformados cada vez. ¿Y qué va a ocurrir entonces si pongo en práctica esto? Vamos a comenzar a entender la voluntad de Dios en la misma medida en la que nuestra mente y nuestro corazón van a ir siendo transformados, influenciados por la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. ¿Cómo podemos verlo, hermanos? Lo que subyace, de hecho, dentro del centro de este tema, no es que tengamos que hacer las cosas como yo las creo, como yo las pienso, aunque yo tenga buenas intenciones, sino como la palabra de Dios me ha conducido a vivir en este mundo. Hacer una buena decisión será el resultado entonces de suplementar
prácticamente el proceso que el mundo ha intentado meter y ponerlo nosotros conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Pero el centro de esta cuestión es que nosotros vayamos creciendo, vayamos aumentando nuestro conocimiento de la palabra de Dios, que vaya moldeándose nuestro temperamento y que nuestro carácter piadoso cada vez sea más fuerte, más metidos con Dios. ¿Sí? Se lo voy a ilustrar de esta manera también. Otro ejemplo muy sencillo y muy básico, que todavía para algunos sigue siendo debate. Para algunos es una cuestión de cultura, para algunos es una cuestión de actualidad, de formas, y para algunos será debatible. Y algunos nos han tachado quizás de ser fariseos o ser, qué sé yo, una especie de legalista. Y no es legalismo el ejemplo que le voy a poner. Pero escúcheme bien con este ejemplo. Para usted que tiene hijas también, o si hay alguna señorita por ahí escuchándome, alguna hermana, el tema que para algunos es trivial quizás, el tema de la ropa. Una joven que ha sido enseñada por el mundo, por la sociedad, que ha visto cómo se visten las demás muchachas o que se ha dejado llevar por las modas o que ha visto de alguna manera u otra los estereotipos de belleza, lo cual para ella, en su mente, vestir bien consiste en usar prendas que resalten su figura, mayormente si tiene una buena figura, según los parámetros del mundo, y aquellas prendas entonces hacen que ella se vea más atractiva a los ojos de este mundo. Aquellas prendas atraen las miradas de los hombres y esa niña, que luego se convierte en una adolescente, en una joven, crece con esa mentalidad. Ella prácticamente ha adaptado para su mente juvenil la mentira del mundo, que verse bien es usar ropa pegada para que los hombres la volteen a ver. ¿Sí? Y es un pensamiento totalmente mundano. Pero ahora esta joven se convierte a Cristo, viene a los pies del Señor. Esta joven comienza a leer en la palabra de Dios, ya sea por voluntad propia que lo lee en la Biblia o porque en algún sermón algún predicador lo lee y le explica, que su motivación primordial para vestirse no debe ser atraer las miradas de los hombres, no debe ser conforme a los estereotipos de belleza que me ha tirado la revista, la televisión, la moda o las redes sociales, sino que su motivación principal debe ser vestirse conforme a la palabra de Dios para ajustarse a los parámetros del Evangelio, ¿sí? No para que la gente la vea, sino para que Dios la vea, que ella viste adecuadamente. Entonces ella comienza a cambiar su mentalidad y decir, entonces, ¿debo vestirme para la gloria de Dios? Claro que sí. Ella ha sido informada con la palabra de Dios. Ella ahora tiene mucho cuidado de que a la hora de vestirse, ya para que nadie la vea, ya para que ella no cumpla los parámetros de este mundo, sino más bien ahora tiene una nueva información, que su vestimenta, y no solo su vestimenta, muchas cosas más, pero estoy usando este ejemplo de la vestimenta. Hablemos del vocabulario, hablemos del temperamento, hablemos de la relación con sus padres, hay más, pero justo este ejemplo, que podrá ser trivial para algunos, el punto de partida ahora es acá, que ahora ella debe vestir primariamente para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y cuando ella se mira en el espejo, no se está viendo cómo la ven los demás, sino cómo la ve Cristo. Pero la mayoría de jovencitas, de adolescentes, todavía piensan de alguna manera u otra que si esta ropa se me ve bien o me ven bien los demás. Pero lo primero que esta muchacha debiese preguntarse cuando esté frente a un espejo es decir, ¿esta ropa le agrada a Dios? ¿Me veré bien según Dios? ¿Será que a Dios le parece cómo me he visto? ¿Será que mi vestimenta atrae a Dios, no a los hombres? Y estoy segura de mí misma en la medida en la que en la palabra de Dios me ha dicho que es el buen vestir, con pudor, con vestimenta no extravagante,
No digo que no tenga que vestirse bien, decorosamente bien. No es pecado en el buen vestir. Pero el tema acá es para qué o para quién me visto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y no solo en su ropa, como le dije hace un momento, sino en todo lo demás. Por ejemplo, para usted que tiene un negocio, en sus transacciones comerciales, para usted que es padre de familia, en la crianza para con sus hijos, en todas las decisiones que yo voy tomando en mi vida, lo primero que debo pensar es esta acción que voy a tomar una manera de glorificar a Dios. La manera en la que yo me conduzco de manera intuitiva es buscando glorificar a Dios en todas mis actitudes. Por eso vemos lo que dice acá en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo. No intente quedar bien con el mundo. No intente quedar bien con su amigo inconverso, con su compañero. No lo haga solo porque los demás lo hacen. No. Por ejemplo, en los adolescentes, no tengan novio o novia solo porque los demás lo tienen, solo porque todo el mundo ya anda con novia a los 15 y 16 años y solo porque es una moda, hermano. No es así el asunto. Querido padre de familia, también se lo digo a usted con todo mi corazón, no permita usted ni conduzca usted a sus hijos adaptándose a lo que el mundo moderno, entre comillas, es que, hermano, ¿qué puedo hacer? Esa es la moda hoy, así son los jóvenes, ni modo que no le voy a decir que no, tengo que ver cómo. Mire, hermano, o va a vivir usted conforme a la palabra de Dios, para la gloria de Dios, o conforme a lo que el mundo le está señalando y enseñando de que usted tiene que ser un padre moderno, de que usted tiene que ser un padre contemporáneo, ajustándose a los parámetros del mundo, o va a vivir usted conforme a la voluntad de Dios, comprobando cuál es la voluntad de Dios. Esa es la forma, y es la fórmula, de hecho. Y hemos visto este primer punto, de hecho, de nuestro sermón ya, que el creyente debe entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Y vemos ahora que el creyente, después de entender la voluntad de Dios, debe también disponerse a hacer la voluntad de Dios. El hecho de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, esto no quiere decir, de hecho, que automáticamente la vamos a poner en práctica. Mire, hermano, a veces hay una lucha. ¿Sí? Y a mí me encanta esto porque cuando la palabra de Dios realmente es de bendición para algunos. Para algunos hermanos la palabra de Dios es de bendición cuando me dice algo que me gusta, cuando el predicador cuenta muchos chistes, cuando hay muchos amenes y grita mucha gente, y ¡ay, qué bonito! Y la gente a veces sale del culto diciendo, es que hoy sí se la echó buena al pastor, ¿verdad? Hoy sí fue de bendición esta palabra. Déjeme decirle algo, no confundamos de que la palabra de Dios es una bendición solo cuando me dice algo que me agrada. De hecho, nosotros los predicadores no fuimos llamados a ser motivadores, no fuimos llamados a hacer coachings, no fuimos llamados a decirle a la gente lo que quiere oír, a decirles motivaciones que solamente llegan al alma, a la emoción, cuando en realidad la palabra de Dios muchas veces choca contra nuestros prejuicios. Muchas veces nos dice algo incómodo, muchas veces nos dice algo que me va a costar cambiarlo, pero es allí mayormente cuando hay palabra de Dios. Esto me recuerda a un ancianito, viejito que estaba hasta adelante, y llegó un predicador de estos que gritan mucho, que cada rato dicen amén, aleluya, gloria a Dios, y la iglesia así estuvo durante toda la hora de la predicación, y cuando terminó el sermón se le acercan los hermanitos a este viejito, le dice, estuvo buena, hermano, estuvo buena, qué calidad, y todo el mundo hablando bien, y de repente dice el viejito, mucho trueno, poca lluvia. Porque en realidad, más que grito, más que mover a la gente, lo que el Señor quiere en esencia es que nosotros vayamos actuando conforme a lo que ya conocemos en la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Romanos 7, versículo 21. Cuando yo quiero hacer el bien, dice Pablo, descubro esta ley, que el mal que está en mí, y he ahí que yo veo claramente que hay una ley en mí, una ley de pecado. Y esto lo vemos claramente cuando queremos hacer algo tan sencillo como, por ejemplo, el devocional matutino. Usted
quiere ver la televisión, usted quiere ver el celular, ahí no hay ningún problema. Usted lo prende, usted lo ve. Usted no, yo le aseguro de todo mi corazón que a usted nadie le obliga a que prenda su teléfono. Hay jóvenes y adolescentes que en automático lo prenden. No hay problema con eso, con prender la computadora, con prender cualquier otro dispositivo. Pero cuando se trata de prender el corazón, el alma, en devoción a Dios, algunos ya tienen problemas. Algunos me dicen, pastores, que leer la Biblia a mí me da sueño. Me pongo a leer 2, 3 capítulos y empiezo a dormir. Porque no es nada fácil hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere leer el periódico, no hay problema. Ahora usted quiere ponerse a leer la Biblia, comienzan los pensamientos a dispararse, comienza el sueño a bajar. Cuando yo quiero crecer para hacer el bien, muchas veces el pecado comienza a moverse en mí. ¿No le ha parecido, no lo ha escuchado usted? Que algunas personas cuando llegan por primera vez a los pies de Cristo y que intentan hacer el cambio en su vida, hay muchos que dicen, ahora que quiero hacer lo bueno, me doy cuenta que más palabras malas digo. Le digo yo, no es así. Ya lo hacías, solo que no te habías dado cuenta. Un creyente, de hecho, puede ya tener la luz de la palabra de Dios, pero eso no significa que automáticamente la va a obedecer. Debe fluir, debe entregarse. Y es esto lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, especialmente cuando nos pide que nosotros hagamos la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. El creyente, conforme va entendiendo la palabra de Dios, ahora comienza a discernir la voluntad de Dios. La Biblia no es una enciclopedia. La Biblia necesita ser estudiada, entendida, pero debe poner su disposición y quitar esos obstáculos internos como lo son el pecado, la carne y conocer la voluntad de Dios. Hay que esforzarse, queridos hermanos, a la hora de nosotros actuar, preguntarnos constantemente, ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Es esto lo que glorifica a Dios? No lo hacemos, honestamente. Muchas de las decisiones en esta vida las tomamos en automático, porque sí, porque todo el mundo lo hace. No nos estamos ahí preguntando constantemente, ¿este negocio le agrada a Dios? ¿Esta ropa le agrada a Dios? No, nos vestimos como va. ¿Sí? Pero los soberbios son los únicos que no quieren caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y es difícil, es duro esto, pero preguntémonos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le habla a usted la palabra de Dios? ¿Encontramos en ella la voluntad específica para mi vida? Sí la encuentro. Si la busco, la encuentro. ¿Sí? Pero comencemos con la voluntad primaria, con la voluntad decretada, con la voluntad clara de la palabra de Dios que está allí, que Él quiere que hagamos y que nos vaya bien en las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Pero hay áreas en donde nosotros fallamos. Hay conflictos personales. Y tendemos a olvidar la palabra y comenzamos a actuar carnalmente como todo el mundo lo hace. Cuando en realidad el Señor está esperando que actuemos siempre conforme al espíritu de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, aun cuando hayan situaciones difíciles, complicadas, busquemos consuelo en la palabra de Dios. ¿Sí? No ignoremos el consejo de la palabra de Dios, porque en ella encontramos detalles, inclusive cómo tratar, por ejemplo, a la esposa, cómo tratar a los hijos, de qué manera debo vivir. Y vuelvo a repetirlo, no es un proceso instantáneo, requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero aquí está la palabra de Dios. ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios en la vida del cristiano. Fuimos comprados con la sangre de Cristo, por tanto debemos vivir agradándole conforme a su voluntad. Conocer la voluntad de Dios, aunque es un proceso para toda la vida, no hay una fórmula rápida ni espiritualista, por así decirlo, instantánea, que me va a revelar rápidamente, sino voy creciendo conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro invaluable. La palabra de Dios, de hecho, es más preciosa que el oro. La misma palabra lo dice. Es más dulce que la miel, dice el salmista en 119. La palabra de Dios, de hecho, requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, y no la lea por leerla. No la lea como un periódico. Yo le aconsejo algo. No es obligatorio que usted la lea en la versión más popular, como la es conocida, famosa Reina Valera, que es muy linda, por cierto. Pero usted léala especialmente para nutrir su alma,
para nutrir su corazón, para ir encontrando y descubriendo qué quiere Dios para mi vida. Queridos, celebremos este mes de la Biblia, pero celebrémoslo poniéndola en práctica, llevando a cabo la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo, no lo que yo creo, lo que yo pienso, no mis prejuicios, sino lo que Dios espera de nosotros. La mejor manera de honrar la palabra de Dios es cuando yo la practico. Le invito a que usted lo haga en esta hora. Hoy, mañana y todos los días, lea la palabra para descubrir la voluntad de Dios y para ponerla en práctica. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo a poner delante de ti a mis amados televidentes de este precioso canal que nos bendice en gran manera y que sin lugar a dudas también bendice el corazón de aquellos que nos han escuchado el día de hoy, a los pastores que me antecedieron o los que también vendrán después de nosotros para exponer tu palabra. Gracias por tu iglesia, esa bendita iglesia universal que nos escucha, pero que también ellos sirven para llevarle a otros tu bendita palabra. Hoy hemos descubierto, Señor, en tu palabra misma, que realmente tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y entendemos muchas veces, pero también queremos que nos ayudes, no solo a entenderla, sino a ponerla en práctica, lo cual resulta muchas veces lo más difícil. Si bien es cierto, Señor, tu Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, los predicadores, para hacer una correcta interpretación, una correcta exégesis de la palabra. Sin embargo, Señor, por muy difícil que esto sea, y lo hemos logrado gracias a tu ayuda, entiendo también que resulta aún más difícil ponerla en práctica. Pero con tu ayuda, Señor mi Dios, la podemos poner en práctica. Ayúdanos a hacer tu voluntad para que nos vaya bien en este mundo. Ayúdanos porque sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. Y nos conviene a nosotros hacer tu voluntad y no la nuestra. Te encomiendo la vida de cada hermano y te los pongo en tus manos de amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.